Está como que le cuesta, ¿eh? Ahí está. Bien, perfecto. Antes de empezar a presentar algo, voy a poner acá en el chat de nuevo, por si alguno, porque entró alguien cuando estábamos en el recreo. Entonces voy a poner acá, voy a copiar de nuevo el formulario para que den presente. ¿Está bien? Los que ya lo completaron no lo vuelvan a completar, solamente los que no lo completaron. ¿Está? Bien. Entonces ahora sí, vamos a presentar pantalla. Y vamos con lo último de todo. Toda tu pantalla. Compartir. Y vamos acá. Ahí apareció una llave ya. A ver si damos acá. Esperen. Bueno. Vamos acá. Ahí lo que aparece, ¿sí? Una llave Baco, obviamente, y una tuerquita. ¿Qué estoy queriendo representar acá? Estamos representando un cuerpo, que en este caso sería la tuerca, ¿sí? Con la posibilidad de giro, es decir, a un cuerpo que yo le hago una fuerza y ese cuerpo tiene solamente posibilidad de moverse sobre un eje. Es decir, en este caso, por ejemplo, sería hacia acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder, bueno, básicamente este principio nosotros lo utilizamos para ajustar cosas o para hacer girar cosas. Los volantes, los ejes, las tuercas, muchas de las herramientas que utilizamos se basan en este principio, de aplicar una fuerza en algo que tiene un punto fijo, un único punto fijo, y permite así el giro. Bien, cuando nosotros hacemos esto, nosotros generamos una fuerza, ¿sí? La fuerza la estamos generando acá, aunque no parezca, la fuerza nosotros la generamos acá. Es por esto que ¿cómo se llama? Los vértices de las tuercas se terminan limando, se terminan gastando, porque a veces al aplicar mal la fuerza, no apoyar bien la llave, la fuerza va comiendo las puntas, ¿sí? Y lo que hacemos, acá no aplicamos el cálculo de fuerza es igual a masa por aceleración. Lo que nosotros hacemos, estamos aplicando una fuerza a una determinada distancia. A ver si me entienden. Si yo quiero sacar esta tuerquita, si quiero mover esta tuerca y sobre todo si la tuerca está muy pegada, me conviene tener una llave que sea larga y mientras más larga sea la llave, más largo sea el brazo, ¿sí? Y mientras más lejos yo me aplique la fuerza en ese brazo, menos resistencia va a ofrecer la tuerquita esta que está agarrada. ¿Se entiende? Es decir, cuando yo algo que gira libremente sobre un punto fijo le aplico una fuerza a una distancia muy lejana del punto de aplicación, eso lo conocemos como momento de una fuerza. ¿Está bien? ¿Se entiende? Perdón, profe, ¿hace mucho que empezó? No, recién. Ah, Tranca. A esto se le llama momento de una fuerza. Si digo simplemente momento o momentum, ¿sí? ¿Qué es? Cuando yo aplico una fuerza a una determinada distancia. Entonces, aplicaciones de estos, miles. En la industria, casi todas las herramientas, ¿sí? Cuando yo quiero aplicar, o quiero, vamos a decir, de alguna forma, generar un trabajo con la menos cantidad de fuerza posible, aplico el principio de momento. El principio de momento siempre dice que si yo hago una fuerza a una determinada distancia, genero un momento. Y el momento va a ser mayor, cuanto mayor sea la fuerza o cuanto mayor sea la distancia, ¿sí? En este principio se van a basar muchas de las herramientas que vamos a ver la semana que viene, que van a ser las máquinas simples. Pero entonces, fíjense una cosa, y les voy a poner un ejemplo acá, sencillito, para que ustedes vean. Vamos a suponer que yo tengo un eje así, donde aplico una tabla, ¿sí? Esto básicamente podría ser un sub y baja o podría ser lo que mejor representa al sub y baja, ¿sí? La forma más correcta de nombrarlo en física, esto sería una palanca, donde yo genero una fuerza acá, ¿sí? Donde yo genero acá una fuerza, por ejemplo, ¿sí? Y dependiendo la distancia de mi punto de apoyo es este es mi punto de apoyo. Voy a generar mucho momento. ¿Y para qué me sirve ese momento? Y me sirve, por ejemplo, este momento me sirve para mover otro objeto que hay acá. Este objeto que tiene una fuerza peso. ¿Me siguen ahí? Entonces, imagínense que este cuerpo es muy pesado. Es muy pesado. Este es el principio fundamental de la palanca. Fue una de las primeras herramientas que se descubrió. Si yo quiero mover este objeto que es muy pesado, porque vamos a suponer que es una esfera de densidad muy alta, ¿sí?
¿qué me convendría hacer? ¿Me convendría hacer más fuerza? ¿O qué podría hacer? Porque básicamente, fíjense que yo no la estoy moviendo directamente a este cuerpo, ¿sí? Hacer más larga la palanca. Exacto, hacer más larga la palanca, generar más momento, ¿está bien? No todo tiene que ver con la fuerza, sino con el momento. Entonces, acá, porque estoy con pincel todavía, acá yo generé un momento, ¿sí? Vamos a decir el momento de F1. ¿Está bien? Acá yo generé el momento de F1. ¿Para qué? Para mover este cuerpo, que fíjense que este cuerpo tiene un peso hacia abajo, yo lo quiero levantar, es decir, el peso va a hacer que el cuerpo se vaya hacia abajo. Acá la fuerza, si bien parece que es la misma, en realidad va en sentido contrario. ¿Por qué? Porque hay un eje. Fíjense que si yo sigo esta fuerza termina subiendo. ¿Está bien? Se dan cuenta que está en sentido contrario, mientras que la fuerza peso va en el otro sentido. ¿Lo ven lo que digo? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, fíjense que acá el peso... Profe, disculpe, hola. Sí, te escucho. Hola, tuve un pequeño problema en casa y no pude venir antes de las 8, si me lo puede explicar porque no entendí. Tranqui, recién empecé. Ahí explico de nuevo. Gracias, profe. No, de nada, no hay problema. Yo empecé un poquitito antes también. Bueno, esperen que hoy estoy obsesivo con pintar todo bien. ¿Sí? Hoy me agarró un atacazo artístico y quiero que no queden puntos blancos. Es un genio, profe. Lo estoy tratando con mi psicólogo. Me dijo, pintá, que te va a hacer bien. Me dijo, yo agarro y pinto todo. No, mentira. Pero bueno. Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos desde nuevo, desde acá. Desde donde empecé. Cuando yo tengo un cuerpo con capacidad de estar fijo en un punto, un eje, y girar libremente para los costados, como una tuerca, ¿sí? La tuerca se puede mover para la izquierda, para la derecha, pero no puede escapar de este eje, ¿sí? Entonces, siempre que yo le aplique una fuerza por una determinada distancia, ¿por qué? Porque la fuerza, aunque no lo vea, se genera acá la fuerza, ¿sí? Se genera en las zonas que interactúan la herramienta, en este caso, con la tuerca. Ahí se genera la fuerza, ¿está bien? ¿Y qué pasa? Yo no estoy agarrando la tuerca así con los dedos, agarro con la llave con los dedos y la giro, ¿sí? Lo puedo hacer, pero termino haciendo mucha fuerza. Si yo quiero desenroscar, ¿vieron cuando quieren desenroscar una tuerquita que primero le damos con los dedos? Lo enroscamos bastante y la desenroscamos bastante, pero cuando necesitamos que sujete una pieza, que haga mucha más fuerza, ahí recurrimos a una llave. Entonces colocamos una llave y ¿qué hacemos? Colocamos la llave en la tuerca, hacemos coincidir la tuerca en la llave y la agarramos del extremo, y mientras más lejos agarremos a la llave, menos fuerza hacemos nosotros y más ajustamos a la tuerca, ¿sí? Eso que acabamos de hacer se llama momento. Lo que nosotros generamos fue un momento grande. ¿Y qué es el momento? Básicamente, para que lo entiendan, es como potenciar una fuerza, ¿sí? El momento sería, el momento de una fuerza es la potencia que tiene esa fuerza aplicada a cierta distancia. Entonces, yo lo que le venía diciendo, que muchas de las herramientas se basan en este principio. Y entonces yo hablaba acá, por ejemplo, yo tengo, esto sería como una palanca, pero en realidad es un sub y baja, funciona el sub y baja así. Si yo tengo un cuerpo muy pesado, ¿sí? Separado por un punto de apoyo, es decir, sobre una barra separado por un punto de apoyo, esta fuerza lo que haría, este peso, haría girar, en el sentido de la línea roja, mi palanca. Entonces yo, si quiero evitar que eso gire o simplemente quiero levantar, tengo que hacer una fuerza contraria. Por más que parezcan que las fuerzas van en la misma dirección, fíjense que al estar ubicadas en distintas partes de la barra, esta está arriba y esta está por abajo, generan momentos distintos. Este genera un momento de izquierda a derecha y esta de derecha a izquierda. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero levantar este cuerpo, tengo que generar un momento, el momento de la fuerza 1, mientras que este cuerpo genera un momento de la fuerza 2, ¿sí? ¿Qué sería ese momento de la fuerza 2? Bueno, sería el momento del peso, vamos a decir, en este caso. En vez de decir momento de la fuerza 2, voy a poner momento del peso. Que recordemos que el peso es una fuerza. Entonces, yo lo que decía, si este cuerpo es muy, muy, muy pesado y yo quiero moverlo, no me conviene hacer más fuerza. Va, si alguno quiere hacer fuerza porque quiere entrenar, perfecto, es libre de hacerlo. Pero en realidad, si yo quiero hacer menos esfuerzo, lo que me conviene es generar con la misma fuerza o con menos fuerza un momento mayor para poder compensar y restar
el momento que genera este cuerpo. Y entonces, ¿qué hago? Lo que ustedes me dijeron. Bueno, lo que puedo hacer, lo más sencillo para mí, es alargar la palanca. ¿Sí? Coloco un extremo acá, en esta tabla, en esta barra, lo que sea, agrego más barra, la uno bien, la fijo bien, ¿sí? Y hago la fuerza acá. Hago la misma fuerza, quizás haga menos fuerza. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, yo ya estoy generando un momento mayor, con una fuerza quizás mucho menor a la que venía haciendo, ¿sí? Y logro mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Bueno, evitar que el cuerpo se caiga o avance o se mueva o lo que ustedes quieran. Uy, ¿no puedo ir para allá? Ay, qué porquería. Bueno. ¿Queda claro, gente? Este es el concepto de momento. Y entonces, acá aparece algo que es medio loco, pero es la condición de equilibrio. Y lo vamos a anotar acá. Condición de equilibrio. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué es un equilibrio? ¿Qué es algo, un cuerpo que se encuentra en equilibrio? Mantener en ambos lados. Que las fuerzas estén igualadas. Sí, es decir, la condición de equilibrio se cumple cuando suceden varias cosas. ¿Sí? Por ejemplo, si nos colocamos en una barra así como está, en un sub y baja, dos personas a igual distancia una de la otra, ¿sí? Pero yo tengo más masa que la otra, o sea, yo tengo 70 kilos y la otra persona tiene 60 kilos. ¿Vamos a estar en equilibrio? Más o menos, ¿no? No vamos a estar en equilibrio. De hecho, se va a desplazar más el sub y baja para mi lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo más masa. Entonces, la primera condición para que haya equilibrio es que la sumatoria de masa sea de cero, ¿sí? Yo tengo masa de este lado y masa del otro lado. Es decir, podría básicamente decir, a ver, vamos a decirlo así. Yo tengo sobre un eje, ¿sí? Masa para un lado y masa para el otro. Si este es mi punto cero, yo tengo acá una masa 1 y una masa 2. Como están en distintos lados de mi eje, van a tomar signos negativos, ¿sí? Con lo cual, la sumatoria de mis masas, M1 más M2, ¿sí? Me va a dar un valor no igual a la suma de los valores. Si es en este caso, yo era 70 kilogramos, y en este caso, esta masa era de 60 kilogramos, ¿sí? Vamos a decir que hay una sumatoria. Yo acá podría poner a este eje como negativo y a este positivo, o al revés, ¿sí? Como ustedes quieran. Eso queda a criterio de cada uno, de cada observador, vamos a decir. Pero, en definitiva, lo que sí voy a poner es que la masa 1 y la masa 2 van a tener distintos signos. Entonces, por ejemplo, acá me quedaría menos 70 kilogramos, ¿sí? Más 70 kilogramos. ¿Me siguen? Más 60, perdón. Más 60 kilogramos. Acá Con estaría lo cual- hablando de equilibrio, profe. ¿Cómo? Acá estaría hablando de equilibrio. Acá estoy hablando del equilibrio. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que la sumatoria, en este caso, no me da 0. La sumatoria me da menos 10 kilogramos, ¿no? Menos 10 kilogramos, sí. Bien, ese menos, en realidad, es para interpretar nada más, no es que el número es negativo. Significa que hay más masa de un lado que del otro. ¿Sí? En este caso, más masa del lado izquierdo que del derecho. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bien, entonces, la primera condición de equilibrio, que lo voy a ocultar es acá. La primera condición de equilibrio es que la sumatoria de masas de 0. ¿Está bien? ¿Eso qué quiere decir? Que de los dos lados las masas valgan lo mismo. Primera condición de equilibrio. Que la sumatoria de las masas de 0. Bien. Esa sería una de las condiciones de equilibrio. Que si no se puede obtener, no se puede lograr, existe otra condición más. Y entonces, ¿cuál sería? Por ejemplo, si yo estoy hablando del ejemplo acá de colocarme en el sub y baja, y vamos, gente, tuvieron que haber jugado en el sub y baja. Jugaron, generalmente levantaron a un sobrino, a un hijo, a un amigo, a alguien que era más liviano que yo. Entonces tendríamos que compensar la diferencia con la distancia de la palanca.
Exacto. Lo que modifico, entonces, si yo peso 70 y la otra de 60, le digo a la de 60 que se siente bien en el extremo, ¿sí? Y la de 70 se sienta un poco antes. Entonces, compenso lo que se llaman los momentos. ¿Está bien? Momento 1 y momento 2. Si se fijan, la multiplicación de la masa por la distancia tiene que dar el mismo momento. ¿Está bien? Entonces, esa es la otra condición de equilibrio, que la sumatoria, epa, qué feo que me quedó esto, que la sumatoria de momentos, ¿sí? De 0. Entonces, ¿cuándo decimos que un cuerpo está en equilibrio? Decimos que un cuerpo está en equilibrio cuando la sumatoria de sus masas o la sumatoria de sus momentos o ambos dan 0. Fíjense que el momento no me va a dar, si la fórmula es masa por distancia, no me va a dar ni kilogramo ni metro, me va a dar kilogramo por metro. ¿Sí? Algunos le dicen kilogramómetro a esa unidad. Kilogramómetro. ¿Está bien? Entonces, esa es la condición de equilibrio. La condición de equilibrio, cuando ustedes ven un cuerpo, ¿sí? Que está sobre... Uy, se me fue. Sobre un eje y que no se mueve ni para un lado ni para el otro, y uno dice, se va a caer y no se cae, ahí no me va a salir ahora. A ver. Epa. No sé si se ve en mi cámara, pero no, igual no me quiere salir hoy. Me sale, siempre me sale con este. Sí, sí, se ve igual, profe. Sí, igual no me va a salir con la lapicera de Disdepad, no me sale. Ahí está, ¿ven? Hay que lograr que el cuerpo esté en equilibrio. ¿Qué significa? Bueno, ahí se me cayó para este lado. ¿Sí? Yo tuve en cuenta solamente los momentos horizontales, no tuve en cuenta los momentos transversales a ese cuerpo. Pero en ese momento que el cuerpo se encontraba en equilibrio, se cumplía esta condición. ¿Sí? La sumatoria de masas y la sumatoria de momentos daba 0. Esto quería decir que el cuerpo acá, apoyado perfectamente, tiene el mismo momento acá que acá. Y también podría decir que tendría, si no es el momento, tiene la misma masa. Fíjense que esta parte es más pesada, por eso yo desplazo un poquito el equilibrio para acá. ¿Se entiende? Todo cuerpo que nosotros veamos en equilibrio está cumpliendo la condición de equilibrio, que la suma de sus momentos o sus masas de 0. ¿Está claro? Sí, profe, una consulta. Sí. Siempre, o sea, con que una de las dos, la masa o los momentos den igual a 0, ¿se considera que el cuerpo está en equilibrio? Si están contrarios, sí. Siempre si son contrarios, sí. ¿Ah? Buenísimo. Tienen que cumplir. Es decir, básicamente la que se tiene que cumplir sí o sí es la de los momentos. Pero Bueno, a veces no hay distancias, ¿sí? A veces la fuerza vos la tenés sin distancias y entonces se consideran solamente las masas. ¿Está bien? perfecto, gracias, profe. ¿Cuándo sería, por ejemplo, algo donde no hay distancias? En realidad están siempre las distancias, pero uno no las ve. Una esfera, cuando yo la parto a la mitad, cuando yo hago el eje de la esfera, ¿sí? Ahí no considero el momento, sino que considero la cantidad de masa que hay de un lado y del otro. Y esto tiene que ver con otra cosa que se llama centro de masa, que no lo vamos a desarrollar bien, pero lo voy a explicar. ¿Vieron cuando una pareja de baile? Profe, Sí, ¿le puedo hacer una consulta? dale. La fuerza del momento es igual a 0 kilogramos por Por metros. masa. Kilogramos por metros. Ah, por Kilogramómetro. metros. Listo, perfecto, gracias. Esperá que lo vamos a aclarar acá porque no lo puse. Fuerza por distancia, entonces. Esperen. No, le estoy hablando, yo le estoy diciendo una cosa y le estoy hablando otra cosa. No es kilogramo por metro, perdón, gracias que me aclaraste. Ah, está bien, porque me confundía eso de... No, es newton por metro. Ah, ok, ¿Sí? Porque estamos hablando del momento de la fuerza. claro, está bien, perfecto. A ver, igual no está mal lo que puse, porque vos tenés el momento de la fuerza, ¿sí? Que sería newton por metro, y tenés algo que se llama el momento de la masa. ¿Se entiende? Está. Sí, Este sí. sería el momento de una fuerza. ¿Y el momento de una masa qué sería? El momento de una masa sería, ahí sí, vamos a poner momento de una masa. Momento de una masa. Que básicamente ahora te voy a explicar cuál es la diferencia. Momento de una masa.
es el kilogramo, es decir, es la masa, vamos a poner acá, es la masa por la distancia. ¿Sí? Y yo te lo estaba explicando, en realidad yo te lo estaba explicando con ejemplo de momento de masa, y tenía que haber hablado de momento de una fuerza, pues estoy acá de una fuerza. Pero es lo mismo, ahora les voy a explicar por qué es lo mismo, en el ejemplo que di. Gracias, profe. Masa ¿Y el por momento sí queda en newton sobre metros, profe? newton por metro. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Este queda kilogramo por metro. A ver, voy a aclarar para que no se me confundan. Acá, que yo estaba hablando con masas, ¿ven? Yo lo estaba hablando con masa, y por eso les puse kilogramo por metro, pero si yo estoy en un sub y baja, como el ejemplo que di, ¿sí? Si yo estoy en un sub y baja, esta es mi masa, y yo puedo sacar los momentos de la masa, bárbaro. Pero si quiero hablar de la fuerza, ¿qué fuerza es la que está actuando en un sub y baja? ¿O qué fuerzas están actuando en un sub y baja? La de la gravedad también. La fuerza peso, o sea, sería esta masa por la gravedad. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, Sí, profe. ahí sería momento de la fuerza. Cuando yo digo los 70 kilogramos por la gravedad, ahí ya tengo la fuerza. Pero si no lo multiplico por la gravedad, lo que voy a obtener es lo mismo, porque fíjense que la gravedad va a estar multiplicando de los dos lados, y básicamente va a depender de la masa y la distancia. Bueno, entonces el momento de la masa es la masa por la distancia. El momento de una fuerza es la fuerza por la distancia. En este ejemplo que yo di, como la fuerza de peso es la misma. Es decir, numéricamente no, porque esto se va a multiplicar por casi 10, por 9,8. Me va a dar una diferencia de un 0, quizás. Pero en otras fuerzas, en unas fuerzas donde lo que afecte no es G, ahí sí puede cambiar. ¿Está bien? Acá estamos haciendo, por eso les digo que en este caso es lo mismo, porque yo estoy hablando de la fuerza peso y de la masa, que una depende de la otra. Yo no puedo hablar del peso si no tengo masa. ¿Está? ¿Quedó claro o más o menos? ¿O los confundí mucho? No, más o menos, me mareé, profe. Bueno, vamos acá. La diferencia de los dos, porque no. Vamos acá, para no confundirlos tanto. Yo estoy hablando del momento de la fuerza. El momento de la fuerza es la fuerza aplicada por la distancia. ¿Está bien? Y la fuerza no siempre va a ser peso. Eso es lo que quiero decir. En ese ejemplo que yo les di, la fuerza no siempre va a ser peso. Por ejemplo, cuando yo en una palanca hago fuerza para levantar algo, no siempre hago fuerza con mi peso. A veces hago fuerza con los brazos, ¿o no? Sí, tal cual. Bueno, entonces ahí es donde es distinto. Yo en el sub y baja sí encaja perfecto porque la fuerza que yo aplico es la fuerza peso. No es que yo hago fuerza. Yo me siento en el sub y baja y la fuerza aparece sola. En cambio, cuando yo aplico en una palanca, yo hago fuerza parándome o con las manos, de alguna manera, yo hago fuerza. Esa es la diferencia, entonces. Claro, una sería el propio peso del cuerpo y la otra sería una fuerza que yo aplico. Exacto, gracias. Esto sería momento de la fuerza. Momento de la fuerza. A ver. Profe, póngame un puntito que me tengo que sacar un 8. Te tenés que sacar un 8, te vas a sacar un 8. Tenés que decir, me voy a sacar, tenés que decir. Y cuando hablamos de masa por distancia, ahí está. Ahí lo aclaro bien, para que quede bien clarito. Este es el momento de la masa. Ahí está. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ahí está. Para separar, porque lo que pasa es que la macana me la mandé yo, en el ejemplo que yo di, aplica para los dos. Pero no siempre es así. Ahí está. Momento de la masa. Entonces, yo estaba hablando acá del ejemplo del sub y baja. En el ejemplo del sub y baja, el momento de la masa y el momento de la fuerza sirve para los dos. Sirve para los dos porque no es que yo hago una fuerza, sino que actúa la fuerza peso. ¿Tá? Ahora, cuando yo quiero hacer una fuerza, ya sea con una mano, con la máquina, con lo que sea, ahí tengo que tener en cuenta qué fuerza aplico. ¿Está claro? Bueno. Esto, momento de la fuerza,
importantísimo porque el próximo tema que vamos a ver es máquinas simples. Y máquina simple básicamente se basa en el momento de una fuerza. Una máquina simple fueron las primeras máquinas que se utilizaron que lograban un beneficio mecánico, ¿sí? A través de un esfuerzo, no digamos a través de un esfuerzo, generaban, toda máquina simple lo que genera es un beneficio mecánico, me reduce a mí algo, es decir, los humanos no tuvieron herramientas siempre, las tuvieron que ir construyendo. Entonces, en esa construcción de las herramientas, se dieron cuenta de esto, el momento de la fuerza. Se habrán dado cuenta, ya por el ejemplo que estoy dando, que una de las primeras herramientas, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera? La palanca. La palanca fue una de las primeras herramientas, ¿sí? Y es la primera considerada máquinas simples. Máquinas simples, hay varias, y todas se van a basar en este principio, ¿sí? Que tiene que ver con el momento de la fuerza. Después vamos a ver que toda máquina simple en realidad tiene una ventaja, ¿sí? Una ventaja mecánica, y que vamos a ver que en la mayoría de los casos, es que el operario que utiliza esa máquina simple tenga una reducción de fuerza, es decir, no tenga que hacer tanta fuerza. Pero eso es lo próximo que vamos a ver. Bueno, gente, hasta ahora, ¿alguna duda? Miren que le modifiqué todo, miren cómo le modifiqué el dibujo. No, profe. Un lujo quedó, profe. No, Hasta le puse pelo, todo, ya. Miren, Bueno, yo ahora le comparto cuando se termine. Miren los dibujos que le hago, por favor. Ahora cuando terminamos la grabación, yo le subo este Jamboard y los dos videos de la clase, el segundo muy cortito, el primero un poco más largo, donde está toda la explicación y pueden ver todo. Hasta ahora, ¿ustedes están recibiendo lo que yo les mando? ¿Los videos y el Jamboard? Sí, profe. Sí, profe, todo. Sí, profe. ¿Lo pueden ver tranquilamente, sin problema? Sin problema. Sí, sí. Entonces seguimos acá. Bueno, gente, por hoy terminamos tempranito. Bueno, 8:30. Es temprano, ¿sí? Así que nos vemos la semana que viene. Tengan en cuenta que estos días les estoy subiendo formulario de lo que es las leyes de Newton. De momento por ahí no, porque de momento lo vamos a trabajar con el próximo. Pero sí de cantidad de movimiento, de impulso y de fuerza. Eso seguro. ¿Está? Buenísimo, profe. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gente. Cuídense. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches, Buen fin de gente. semana. Hasta luego. Chao, hasta luego. Buenas noches. Chao, profe. Chau, hasta luego. Vamos a tratar de grabar acá. Estuve la grabación. A ver, yo me quedo un ratito por si alguien me quiere hacer una consulta, pero ¿qué pasa que no detiene la grabación?